Bueno, buenas para todos los profes. Quien les habla es Matías. Y bueno, voy a empezar a presentar la parte del ejercicio que realizamos con Roxana. Bien, eh, como se puede ver, bueno, acá está la sintaxis de la script y se importó una librería de Python llamada Random, de la cual Roxana les va a hablar después porque es la parte que le toca a ella. Pero es el tema de la generación de números aleatorios. Perdón. Y bueno, acá procedimos a describir, bueno, mostramos en pantalla el mensaje de bienvenida y solicitamos los datos del usuario. Utilizamos un comando print donde justamente muestra en pantalla este, este mensaje. Ahora te damos la bienvenida a este nuevo generador de personajes favoritos. Comencemos. Bueno, después, con el comando input, eh, mostramos la leyenda, ingresa tu nombre o alias para tu personaje. Este comando se encarga de mostrar dicho mensaje y de esperar una entrada por parte del usuario eh, en formato de string, formato cadena, el cual va a ser asignado a la variable nombre. Es como una forma de interactuar. O sea, este comando input es como una forma que tiene el programa de interactuar con el usuario a través de texto. Lo mismo acá, input, presentamos este mensaje, tu personaje también necesita un apellido, el usuario introduce el apellido, presiona enter, y esa cadena de carácter se asigna a la variable apellido. Bueno, continuando con el flujo del programa, bueno, estas son las funciones que se han definido que se van a llamar cuando justamente se la llamen, ¿no? O sea que de esta parte pasamos a esta línea donde justamente se crean tres variables que van a recibir tres valores de la función leer datos. La llamamos, no le pasamos ningún argumento y entramos a dicha función. Que bueno, voy a ejecutar el programa para que se vaya observando cómo trabaja. Eh, yo le he agregado acá así partes al programa para ir analizándolo, para hacer pausas y para ir contando qué va generando, los tipos de datos. Y bueno. Bueno, ahí lo ejecuté el programa y lo que comenté antes. Con el input me sale el mensaje para crear el personaje. Entonces, bueno, pongo un nombre, el de la Guerra de las Galaxias, apellido, Sora. Bien, sigo con el... Empezamos a describir qué hace justamente la función leer datos. Bueno, nos vamos acá a, a la función open que se encarga de abrir el archivo eh, que se creó en el blog de notas, que es este que está acá. Ocupaciones, bueno, todas estas características de ocupaciones, géneros de serie de películas, todos estos géneros y cualidades especiales con todas las cualidades. El comando open se encarga justamente, es como, es una función eh, es una función que estoy abriendo dicho archivo en modo lectura, digamos.
¿Por qué en modo lectura? Porque le estoy pasando ese modificador R, read lectura. Bueno, lo abro y eso es como que crea un objeto que se le asigna esa variable de archivo. Esa variable sería como una conexión para interactuar después con los diferentes métodos de ese objeto. Eh, es como que ese archivo está almacenado entre comillas en esa variable. Y bueno, después con el método readLines, con el método readLines, eh, que llama ese objeto de archivo donde está abierto dicho archivo en modo de lectura. Ese método readLine es como que se encarga de leer línea por línea eh, de ese archivo y devuelve una lista con cada línea como elemento de esa lista, incluido el salto de línea. Bueno, todo eso acá se lo asigna a esa variable líneas. Eh, bueno, para que se entienda un poco eso, lo que se hizo, bueno, después se lo cierra, porque se crea eso, se leen todas las líneas, se las asigna a esa lista y se cierra el archivo y se procede a trabajar con esa lista. Acá puse, analizamos el tipo de variables creadas. Bueno, entonces justamente utilicé el comando o la función type con el parámetro, con el argumento líneas y lo imprimí para ver qué tipo es la variable líneas y justamente me dio clase lista acá. Bueno, después imprimí eh, la línea 0 o el elemento 0 de esa lista, líneas, que bueno, yo después la imprimí más abajo para ver cómo la creo justamente esa lista. Ocupaciones LN, bueno, ahí se ve que ese elemento, el elemento de subíndice 0, sería el primero de la lista, es un tipo de string. Y bueno, acá vemos los elementos de la lista de líneas y ahí le imprimí. Y me dio eh, todas las cadenas del archivo creadas como elementos de la línea, incluido el LN. Ahí se aprecia. Bueno, imprimí, bueno, saltos de línea para justamente dejar espacio y que sean, entre comillas, mejor leíble lo que les voy explicando. Acá continuando con la sintaxis del programa, creamos listas vacías, listas ocupaciones, listas géneros, listas cualidades, y una variable que va a recibir carácter o cadena de carácter vacía. Todo esto se inicializa. Yo aparte creé un contador, como se puede ver, para ir controlando después las siguientes líneas que yo voy a pasar a explicar. Bueno, ahora con el comando for, que generalmente se utiliza para recorrer colecciones, ya sea listas, cadena de caracteres, eh, bueno, etcétera, colecciones en sí. En este caso, bueno, voy a recorrer esta lista y acá utilicé el comando rep. El rep me muestra tal cual cómo está escrito o cómo se cargó, digamos, esa cadena de carácter en esa lista. Y me muestra cómo está, ocupaciones barra LN. O sea, está escrito
con el salto de línea. O con el enter que se presionó cuando se lo escribió en el bloc de notas, digamos. Bueno, para limpiar eso se utiliza el comando o el método strip eh, de esa línea. Por ejemplo, yo mostré la primera línea que empezó a recorrer el ciclo for, que era ocupaciones, me salió así. Y al aplicarle el método strip a esa línea y asignárselo de vuelta a esa línea, me aparece, bueno, después la imprimí otra vez para ver cómo queda eh, esa línea ya cambiada con ese comando y me aparece limpia. El strip, bueno, o ese método de strip elimina los caracteres del inicio, del final, más los saltos de línea o los saltos de tabulaciones y lo deja limpio, así. Bueno, al estar limpio, bueno, se sigue con los condicionales. El condicional que primero evalúa es el if. Si esa línea, ocupaciones, es igual justamente a ocupaciones, entra y asigna ocupaciones a categoría que es la variable tipo string vacía que habíamos inicializado ahí. Al ser esto verdadero, ya bueno, a todos los otros elifs ya no entra. Y bueno, salte al else tampoco entra. Dentro del else yo tengo estas líneas aparte, o sea que no las va a ejecutar. Y pasa directamente a la segunda línea, que sería adiestrador de cabras invisibles y voladoras. Por eso acá aparece de una esto, porque yo la imprimo eh, tal cual fue escrita en esa lista de líneas, y me la imprime ahí, listas LN. Bueno, con el strip le saco el salto de línea y los espacios inicio y final, bueno, la imprimo de nuevo y me parece limpia. Como dije antes, no elimino los espacios en blanco intermedios, solo los del principio y los del final. Bueno, ejecuta de nuevo los condicionales, pregunta al primero, no coincide, entra, entra el otro tampoco, entra este tampoco, entra el else, y en el else ahí me imprime, eh, yo puse ¿no? Esto como un control eh, que hay en categoría. Recordemos que en categoría me quedo inicializada con ocupaciones o asignada la palabra ocupaciones ahí. Por eso me lo muestra acá, ocupaciones. Puse un enter para continuar. Bueno, y sigue esa línea, esa segunda línea o elemento o subíndice 1 de la lista. Recorre los if, como la categoría es ocupaciones, todavía, a esa línea, adiestrador de cabras invisibles y voladoras, la asigna con el comando append, eh, y ahí tengo el argumento, pongo esa línea como argumento, la asigna a la lista ocupaciones, que en ese momento estaba vacía, inicializada ahí, ahora va a tener un elemento. Bueno, yo le puse un contador ahí para ir controlando. Bueno, como entro acá, ya no entra acá, no entra acá tampoco. Eh, y bueno, vuelve a repetir el ciclo. Le pongo un enter
para continuar. Pero, claro, queda, o sea, queda parada, quedado ahí parada. Entra ahí, no entra acá, no entra acá, pero sí entra acá, digamos. Porque, repito de nuevo, estoy dentro del else, que era válido. Y entra acá. Bueno, al entrar acá, bueno, me imprime un salto de línea. Esto yo lo puse agregado para controlar, un contador. eh, el contador lo aumento, digo, ese contador inicializo en cero. Me imprime tiempo real de carga de listas y ahí vi que fue asignado en esta parte a lista ocupación. Ocupaciones, entonces yo lo muestro, lista ocupaciones, y le sumo el otro contador que estaba arriba inicializado, contador de las ocupaciones en uno. Entonces tengo un elemento. Esto es para ir controlando los elementos que van entrando, o sea, serían estas características de acá, de ocupación. Bueno, ahí puse contador de pasadas uno, bueno, y presiono Enter. Uy, perdón, Enter. Y bueno, eh, de ahí pasa a la otra línea que es recolector de perlas galácticas. Bien, recolector de perlas galácticas. Ahí, la otra línea, recolector de perlas galácticas. Y nada, bueno, vuelve a hacer lo mismo con el comando rep. eh, la imprimo tal cual está escrita en esa línea, en la lista de líneas, y me aparece con el LN, con el salto de línea. Con el strip le saco ese salto de línea y ya después la imprimo y aparece el recolector de perlas galácticas limpias, sin esa línea, sin espacios al principio y al final. Y bueno, entro, empiezo a recorrer los if, los condicionales. Acá no entra, acá tampoco entra, no entra, no entra. En el else sí entra. Imprime, bueno, me imprime esto. Categoría actual es ocupaciones. Presiono la tecla para continuar. Eh, si categorías ocupaciones, sí. Entonces a esa línea la vuelvo a agregar acá, a lista de ocupación, que es lo que se logra ver acá. Después bueno, la agrega y acá yo lo confirmo imprimiendo y imprimiendo la lista. Ahí le imprimo la lista de ocupaciones. Tengo la primera, bueno, la línea anterior y esta, recolector de perlas, tengo cantidad 2 y las otras siguen vacías. Tengo 2 pasadas y bueno, y así sucesivamente. Entonces le doy todo, así sigue cargando, 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 cargando todas las líneas. 6, 7. Se va aumentando la lista cada vez más grande, porque recordamos que son dinámicas y el append la va agregando una al final de la otra.
Bueno, cuando llega a la 10 sería la última de de este grupo, ¿no? De ocupaciones. Bueno, cuando llega esta última, acá hay una línea en blanco, un salto de línea en blanco. Ese salto de línea en blanco, eh, en la lista, cuando se crea la lista con el red line, yo lo tengo ubicado acá. Es como que crea esa lista con el salto de línea. Ese salto de línea LN representa el blanco este. Porque después de ese ve que viene géneros de series y películas. Bueno, entonces, cuando estoy ahí, eh, en el salto de línea, justamente, imprimo como está en la lista, como mostré antes más arriba, LN, y al usar el método strip, me genera un espacio, lo limpia todo y deja vacío la lista. Bueno, con ese dato vacío voy otra vez entro en los condicionales, no entra, no entra, no entra, entra acá al ser vacío y con el continue salta el resto de los comandos y pasa a la siguiente línea, porque ese no me sirve para nada, digamos, ese espacio vacío. Entonces por eso saltea todo eso y pasa a eh, géneros. En género, bueno, lo representa tal cual, con el strip lo cambia y eh, lo asigna. Acá no, sino a esta categoría y le pone categoría y géneros. No entra, no entra, no entra y sigue a acción, que es la otra, si vemos acá, es la otra línea que le sigue género de series de películas que ya fue transformada a géneros en categoría. Bueno, acción, lo mismo. La muestra tal cual está en la lista, LN, con el salto de línea LN, elimina ese LN con el strip, la deja, digamos, como tiene que ser, acción, sin el salto de línea y sin espacio en blanco al principio y al final. Y evalúo otra vez los condicionales. Eh, no entra en ninguno de estos, entra en el else, se frena, o sea, bueno, me imprime que está en la categoría géneros, estamos en la categoría géneros, presiono una tecla para continuar y a esa acción lo asignaría, acá pregunta no entra, acá pregunta si entra y lo asigna a esta línea, a esta lista, perdón, con el comando app, a lista géneros. Eso lo verificamos ahora. Porque una vez que se asigna ahí, bueno, este eh, no lo ejecuta y si imprime un salto de línea, bueno, el contador lo aumenta. Y ahora imprimo, ya tengo impresa, bueno, lo que había cargado antes con todas las otras características de ocupaciones. Y acá me aparece acción en géneros. En género. Cualidades todavía no tengo ninguna porque no sé, porque recién voy en géneros a acción. Tengo un elemento ahí. Y bueno, y así sucesivamente. Hasta que, bueno, le doy todo enter, 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 enter. Todo lo mismo.
20 pasadas, bueno, me pasé, ya estoy en cualidades, eh, y voy rellenando la lista de cualidades, cualidades, cualidades. Pasa 25, 26, 27, 28, 29. Bueno, cuando llegue lo pasa a 29, que son la cantidad de estos elementos que hay acá, porque hicimos 10, 10 y 9, 29. El programa funciona, me genera el personaje, bueno, pero eso lo va a explicar Roxana, porque son las funciones que faltan. Bueno, esa sería mi parte de la explicación del tema. Muchas gracias. Ahora sigue Roxana con el resto de las funciones que faltan por explicar.